¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad nuevamente nos encontramos en Guarochirí y nos dirigimos a uno de estos cerros que están a las afueras prácticamente de la ciudad. Me han dateado que hay una formación rocosa misteriosa. Hace algún tiempo yo estuve viniendo por aquí y encontré esta formación y me pareció bastante particular. Esperemos encontrarla nuevamente y averiguar a qué se debe, quién la hizo, por qué está ahí. Así que comenzamos con el video. Tal y como dijimos, estamos en la periferia de la ciudad de Lima y como podemos ver estamos en la dirección correcta, pues esta roca nos indica que debemos dirigirnos hacia el norte para alcanzar nuestro objetivo. Nuevamente estamos con los aventureros en acción. Ahí tenemos un viejo conocido del canal, Olis. el gran Jimmy, Olis. Suje, Braulio y más allá el reconocidísimo artista audiovisual Jacker Yactayo, que está concursando en un concurso de fotografía bastante importante, patrocinado por la Alianza Francesa, entre otros. Así que les voy a dejar el link en la parte de abajo para que den su voto. ¿Hasta qué fecha hay, Jacker? Hasta el 9 de noviembre. Tienen hasta el 9 de noviembre para votar. Por favor, su apoyo con Jacker. ¿Te parece? La vida. Hemos llegado a donde es el primer campamento. Nos ha tardado aproximadamente una hora gracias a ese atajo que encontramos. Y aún nos queda un buen trayecto para llegar. Los antiguos le rendían culto a sus montañas. ¿Por qué? Porque en estas montañas ocurrían ciertas manifestaciones sobrenaturales. ¿De qué Apu? Del Apu del Cerro Colorado. En realidad toda esta zona es sagrada. La zona de Jicamarca de la parte baja lleva el nombre de Valle Sagrado. Los antiguos peruanos le rendían culto al sol en estas montañas. Y no es para menos, es una zona bastante árida. Entonces tenían que estar en armonía con la naturaleza, con la energía. Dice la teoría de los antiguos alienígenas: en los cerros donde hay una alta concentración de minerales como este, es donde se suelen ver los fenómenos luminosos. Se dice que donde hay una gran concentración de cuarzo, es muy probable que en la profundidad hayan vetas de oro. Sabemos por estas teorías conspirativas que estos alienígenas estarían viniendo a la Tierra en búsqueda de nuestro oro, además de nuestra agua. Tras más de 2 horas de caminata hemos alcanzado a llegar al centro ceremonial. Se rendía culto al sol en épocas importantes del año, tales como los solsticios, pidiendo su protección y pidiéndole a su deidad, ¿no?, que les permitiese fertilizar y fortalecer este terreno bastante árido. Me imagino que habrán bajado hacia el valle del Lurigancho y ahí es donde por fin se lograron asentar, en una zona menos agresiva que esta. ¿Por qué en este lugar poner un centro ceremonial? Porque es preciso. El sol aparece por allá entre las montañas, dando directamente hacia el centro ceremonial, y se va hacia allá, hacia el mar. Muy probablemente también hayan ido siguiendo esa orientación para poder alcanzar alguna fuente de agua. Y es que efectivamente esa es la disposición de ese camino de rocas. Nos orienta directamente hacia donde está el mar, hacia donde se pone el sol. Miren, el camino viene desde ahí. Con el dron se puede apreciar con mayor claridad y se dirige hacia allá. Hacia un lado tenemos una disposición de rocas, de huancas concéntricas, y hacia el otro tenemos otra más pequeña que nos indica como una flecha, con forma de flecha, la dirección donde está el mar. Interesante. Pues sí, 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 es un rostro. es una cara humana. Como si fuese una persona acostada mirando está echado en diagonal hacia la derecha. Ah, Vamos a ver si dándole el zoom con la GoPro lo podemos lograr.
difícilmente, pero vamos a ir a delinearlo. Son formaciones caprichosas que encontramos aquí en el Apu del Cerro Colorado. Apu. Apu. Vamos a hacer nuestro trabajo. Ya un corto para las 6. Estamos viendo este atardecer. Pero un reel. Peronísimo. So baby, come with me. ¡Roberto! Lo tengo que grabar. Justo en este punto, ¿no? ¿Cómo me digo? ¡Oh, todo abierto está esto! Siempre paras abierto. ¡Me muero! ¡Suscríbete! Y es así como estamos terminando esta travesía al Cerro Colorado, el Apu de Lima, entre comillas, porque como les dije estamos en Huarochirí y lo logramos. Espero que este video haya sido de su agrado. En verdad son curiosas estas formaciones rocosas en forma de rostro que hemos encontrado en la montaña. Prometimos siempre nunca volver y volvemos. Así es, ¿Por qué será? somos fieles al castigo, masoquistas. Masoquistas, sí. Esperemos no volver pronto. Curiosas formaciones en estos lugares sagrados de nuestros antiguos, de nuestros antepasados. Espero que el video haya sido de su agrado. Suscríbete si no estás suscrito, me apoyas bastante con ello. Por favor, dale me gusta al video y compártelo con toda tu gentita para que cada vez seamos más exploradores en esta comunidad. Sin más que agregar, nos despedimos dándole sus créditos respectivos a los aventureros en acción que han cumplido, nos han traído. Me han obligado, no quería venir. Señor Jacker, por favor apóyenle en su concurso de fotografía, no se olviden, el link está abajo. Y sin más que decirle, me despido de ustedes, muchas gracias por su atención, hasta pronto. Chao. Poco a poco va apareciendo la luna. Graba. No, está subiendo rápido. 5 minutos nomás, 5 minutos. Grábalo. Tu cámara es mejor, esta no me tengo bien. Clarísimo, se vio cómo salió rapidito, ¿no? Con la GoPro sí no se aprecia. Pero la vista, lo que han visto nuestros ojos, tremenda luna. Impresionante, ¿no?